nombre es Andrea Leticia Andino, soy estudiante de la carrera en terapia funcional y el día de hoy vengo a presentar cómo nosotros podemos actuar ante unas lesiones traumáticas tanto de tórax como en abdomen. Vamos a ver cuáles son los tipos de lesiones que hay, sus causas, sus signos y cómo nosotros podemos brindar una ayuda tanto técnica como profesional al día que pase un accidente de este tipo. Recordemos que en la parte torácica y la parte abdominal de nuestro cuerpo es una parte muy importante, en especial en la parte torácica o comúnmente conocido la caja torácica. Ahí tenemos lo que es nuestros pulmones y nuestro corazón, básicamente las dos principales fuentes que nos dan vida. En la parte abdominal, sin embargo, sí son importantes, muy importantes, pero tenemos, por ejemplo, decir un reemplazo. Por ejemplo, si se nos daña un riñón, tenemos el otro riñón. Entonces es como que hay un pequeño reemplazo, pero sí hay em, problemas a largo plazo y a largo y corto plazo, dependiendo de cómo haya sido el trauma. Vamos a ver un poco más sobre ello y ver incluso no solo en la parte deportista, porque como sabemos hay juegos así, por ejemplo, tenemos ese de luchas que usualmente son golpes fuertes que le dan un impacto o un trauma a la persona. Le puede dejar moretones o le puede dejar una hemorragia internal. Entonces ahí vamos a ir viendo poco a poco que no solo en el área deportiva, también en el área, en el día a día. Por ejemplo, por una caída, por un accidente automovilístico. Entonces ahí vamos a ir viendo poco a poco de qué se trata este tema. Vamos a presentar la diapositiva. Entonces, como yo ya había dicho antes, el tema que nos toca hablar el día de hoy es de lesiones traumáticas en tórax y abdomen. Entonces, para iniciar, tenemos que saber qué son las lesiones traumáticas en tórax y qué son las lesiones traumáticas en abdomen. Bueno, ya dimos la pequeña introducción, ¿verdad? Ahora vamos a pasar a qué son. Bueno, las lesiones traumáticas en tórax son unas lesiones graves o son impactos de golpes contusos o por heridas penetrantes. Por ejemplo, también vemos ahí los que juegan luchas son movimientos repetidos. Entonces, el impacto va no solo va a impacto acrónico. Y tenemos las lesiones en traumas abdominales, que esto es cuando el compartimiento orgánico sufre la acción violenta de agentes que producen lesiones de diferente magnitud y gravedad en los elementos que constituyen la cavidad abdominal, sean estos la pared o de contenido, de ambos a la vez. Entonces aquí podemos ver algunas imágenes, ¿verdad?, de cómo afecta esto. Ahora tenemos las causas. Tenemos las causas en el traumatismo torácico y en el traumatismo abdominal. Bueno, como ya había dicho antes, iniciamos con el traumatismo torácico. Bueno, tenemos los accidentes automovilísticos. Los accidentes automovilísticos son de gran impacto y violentos y pueden causar lesiones en el tórax como fracturas de costilla o de esternón. Tenemos las caídas, que una caída desde una altura significativa puede causar un traumatismo en el tórax, especialmente si se golpea contra un objeto duro.
tenemos las lesiones deportivas, que algunos deportes de contacto como el fútbol pueden causar un traumatismo en el tórax debido a los golpes o caídas, y también ahí tenemos el karate y también tenemos las luchas, el boxeo. Tenemos las lesiones por objetos punzantes o cortantes, que son las heridas causadas por armas blancas como cuchillos o navajas que pueden dañar los órganos internos del tórax. He aquí, en esta lesión es muy importante que no quitemos el cuchillo, ya que si quitamos nosotros el cuchillo, no sabremos, incluso le dificultaríamos un poco el trabajo a los profesionales, a los médicos, ya que por medio del cuchillo usted puede ver en qué órgano fue el impacto. También tenemos las lesiones por proyectiles, que son las heridas causadas por armas de fuego que pueden causar traumatismos graves en el tórax, incluyendo daños a los pulmones, el corazón o los vasos sanguíneos. También tenemos lesiones por explosiones, que son las explosiones que pueden generar ondas de choque que pueden causar daño en los órganos internos del tórax, así como quemaduras. Tenemos lesiones por aplastamiento, que son los accidentes en los que una persona queda atrapada debajo de un objeto pesado y puede causar un traumatismo en el tórax, como fracturas de costillas o daños en los órganos internos. Ahora tenemos en traumatismo abdominal, que estas pueden ser causadas por también accidentes de tráfico, pueden ser causadas por caídas, que en las caídas puede ser desde una altura considerable, puede provocar un traumatismo abdominal, especialmente si la persona cae sobre una superficie dura o puntiaguda. Tenemos también las lesiones deportivas, que algunos deportes de contacto o de alto impacto como el fútbol o el boxeo pueden ocasionar traumatismos abdominales debido a los golpes directos o caídas durante la práctica deportiva. Tenemos las agresiones físicas, que son los golpes o puñetazos en el abdomen durante una pelea o agresión, que pueden causar traumatismos abdominales. Tenemos también las lesiones por aplazamiento, que son los accidentes en los que una persona queda atrapada o aplastada, como accidentes industriales o desastres naturales que pueden ocasionar traumatismo abdominal. Ahora vamos con los signos y síntomas tanto del traumatismo torácico como el traumatismo abdominal. Bueno, en el traumatismo torácico tenemos dolor en el pecho, que el dolor en el pecho es uno de los síntomas más comunes de un traumatismo torácico y puede ser agudo, punzante o constante, y empeora con la respiración profunda o la tos. Tenemos la dificultad para respirar. La dificultad para respirar o la sensación de falta de aire puede ser un signo de lesión en los pulmones o en las vías respiratorias. Tenemos la tos persistente, que es una tos persistente especialmente si está acompañada de sangre o flema espumosa, que puede indicar una lesión en los pulmones. Tenemos los hematomas o contusiones en el pecho, que es la presencia de hematomas o contusiones en el pecho puede indicar una lesión en los tejidos blandos o en las costillas. Dolor al moverse o al presionar el pecho. El dolor al moverse o al presionar el pecho puede indicar una fractura de costilla u otra lesión ósea. Dolor en el hombro, el cuello o la espalda. El dolor en el hombro, cuello o la espalda puede ser un signo de lesión en la columna vertebral o en los tejidos blandos circundantes. Mareos o desmayos. Este puede ser un signo de una lesión grave en el corazón o en los vasos sanguíneos. Palpitaciones o ritmo cardíaco irregular, pues este puede ser un signo o una lesión en el corazón. Ahora tenemos los signos y síntomas del traumatismo abdominal, que estos pueden ser sensibilidad o dolor al tacto en el abdomen, hematomas, que es coloración morada en la piel del abdomen. Podemos tener rigidez muscular en el abdomen, náuseas y vómitos, debilidad y mareo, sangrado interno, que puede manifestarse como heces negras, perdón, y alintrajo o vómito con sangre, palidez de la piel, aumento de la frecuencia cardíaca, baja presión arterial, pérdida del conocimiento o desmayo.
Ahora vamos con los tipos de lesiones en los órganos internos, tanto del tórax como el abdomen. En el tórax está el neumotórax, que es una lesión en la cual el aire se acumula entre la pared torácica y los pulmones, causando un colapso parcial o total del pulmón afectado. Hemotórax es la acumulación de sangre en el espacio entre la pared torácica y los pulmones, generalmente como el resultado de una lesión en los tejidos o vasos sanguíneos de la cavidad torácica. Tenemos las fracturas de costilla. Las costillas pueden fracturarse como el resultado de un trauma directo en el área torácica. Estas fracturas pueden causar dolor intenso y dificultad para respirar. Tenemos las lesiones cardíacas, que incluyen rupturas o contusiones en el músculo cardíaco o en las grandes arterias y venas que se encuentran en el área torácica. Estas lesiones pueden ser potencialmente mortales y requieren atención médica urgente. Tenemos lesiones pulmonares, que incluyen contusiones pulmonares, que son áreas de daño en el tejido pulmonar causadas por un traumatismo como un golpe o una caída fuerte en el área del pecho. Tenemos lesiones del esófago, que pueden incluir desgarros o rupturas del esófago debido a un traumatismo torácico grave. Ahora vamos con las lesiones abdominales. En las lesiones abdominales podemos incluir las lesiones hepáticas, que es cuando el hígado puede sufrir contusiones, laceraciones o rupturas debido a un trauma abdominal grave. Esto puede resultar en hemorragia interna y daño hepático. Tenemos las lesiones esplénicas, que es el vaso es susceptible a lesiones por traumatismo cerrado en el abdomen. Pueden sufrir laceraciones, rupturas o hematomas, lo que puede provocar hemorragia y requerir atención médica. Lesiones renales. Los riñones son órganos sensibles al trauma abdominal. Pueden sufrir laceraciones, contusiones o rupturas debido a un traumatismo cerrado o penetrante en el abdomen. Tenemos lesiones intestinales. Los intestinos pueden sufrir perforaciones debido a un traumatismo penetrante, como una herida de arma blanca o una lesión por arma de fuego. Esto puede provocar peritonitis o sepsis. Tenemos las lesiones pancreáticas. El páncreas puede sufrir contusiones o laceraciones debido a un traumatismo abdominal grave. Las lesiones pancreáticas pueden provocar hemorragias internas y problemas digestivos. Tenemos lesiones vesiculares. La vesícula biliar puede sufrir laceraciones o rupturas debido a un trauma abdominal grave. Esto puede resultar en la liberación de bilis al abdomen e inflamación, lo que requiere atención médica urgente. Y ya vimos algunos tipos de lesiones, ¿verdad? Que son lesiones muy fuertes y la mayoría tiene que tratarse con urgencia. ¿Cuál es la técnica de atención en el tórax y en el abdomen, verdad? Tenemos primero lo que es en el tórax, que lo primerito que se hace es una evaluación inicial, que en la evaluación inicial es cuando un equipo de atención médica evaluará rápidamente la situación y la estabilidad de la persona afectada. Se examinará el nivel de conciencia, la frecuencia cardíaca, bueno, básicamente los signos vitales. Y iríamos con la estabilización, ¿verdad? Si la persona se encuentra en estado crítico, se tomará medidas para estabilizar sus signos vitales y asegurar el flujo del oxígeno al cerebro. Esto puede incluir la administración del oxígeno suplementario y la colocación de vías intravenosas para administrar líquidos y medicamentos. También tenemos estudios de imágenes y diagnósticos. Se realizarán radiografías de tórax, tomografías computarizadas u otras pruebas de diagnóstico por imágenes para evaluar las lesiones en el tórax, incluyendo fracturas de costilla, lesiones pulmonares, hemotórax o neumotórax. Tratamiento específico. El tratamiento dependerá de la gravedad y de las características específicas de la lesión. Puede incluir vendajes o férulas para fracturas de costilla, drenaje de hemotórax o neumotórax o incluso cirugía para reparar lesiones internas o fracturas graves. También tenemos la monitorización y atención continua, que esto es cuando la persona afectada será monitoreada de cerca para detectar cualquier cambio en su estado y recibir la atención necesaria. Esto puede incluir analgésicos para controlar el dolor, cuidado de las heridas y fisioterapia para facilitar la recuperación.
esto es muy importante, ya que aquí vemos nosotros nuestra labor, la cual cumplimos, ¿verdad? Bueno, esto más que todo antes de ir a terapia, pero recordemos que en este caso sería muy urgente, pero siempre antes de ir a terapia, bueno, antes de ir a una operación es muy recomendable y es de lo mejor que vaya a terapia la persona antes de someterse a una operación, ya que así los músculos se relajan, hay mayor movimiento y puede estar la persona, sus huesos no estén muy rígidos, sus músculos no estén tensos y sea de mayor beneficio dicha operación. También tenemos en la parte abdominal, ¿verdad? Que en este caso sería evaluarle la evaluación inicial y estabilización, así como en el tórax. También tenemos la monitorización de los signos vitales, tenemos el control del dolor, que es cuando el manejo del dolor es fundamental en el traumatismo torácico. Se pueden utilizar analgésicos como los opiáceos para aliviar el dolor y mejorar la comodidad del paciente. Tenemos la inmovilización y férulas. En el caso de fracturas costales o de lesiones en la columna vertebral, puede ser necesario aplicar técnicas de inmovilización y férulas para estabilizar y proteger la región torácica lesionada, y esto ayuda a reducir el dolor y prevenir daños mayores. El drenaje de hemotórax o neumotórax. En caso de acumulaciones de sangre o aire en la cavidad pleural, se puede realizar un drenaje torácico de un tubo en el espacio pleural para evaluar el líquido o el aire acumulado y restaurar la presión normal en el tórax. De ahora tenemos el organigrama de atención. Tenemos lesiones traumáticas torácicas y lo primero es el respondedor, ¿verdad? Tenemos lo que es el respondedor, que es el personal de emergencia o socorrista que se encuentra en el lugar del incidente y brindar atención inmediata, ¿verdad? Tenemos SEMS, que es un equipo de paramédicos o técnicos de emergencia que evalúan y estabilizan al paciente en el lugar del accidente y lo transportan al hospital más cercano. Tenemos el servicio de urgencias hospitalarias, que es un equipo multidisciplinario que incluye médicos de urgencia, enfermeras y personal de apoyo que evalúan al paciente y realizan pruebas de diagnóstico como radiografías, tomografías y tomografías computarizadas. Tenemos la cirugía torácica, que son los cirujanos torácicos, son especialistas en el tratamiento quirúrgico de las lesiones torácicas graves. Tenemos la medicina interna o neumología. Los médicos especializados en la medicina interna o neumología pueden encargarse del tratamiento médico de las lesiones pulmonares. Tenemos la radiología, que los radiólogos pueden realizar e interpretar las imágenes diagnosticadas como radiografías, TACs, RM. Tenemos los cuidados intensivos, que si el paciente presenta lesiones graves o complicaciones, pueden ser ingresados en una unidad de cuidados intensivos. Ahora, aquí nosotros pudimos ver un poco de la atención que se le brindaría al accidentado, y también nosotros como terapeutas nos incluimos en la parte de rehabilitación, en la medicina de rehabilitación, ya que recordemos que en toda operación siempre se va a requerir un tiempo o un lapso de tiempo para descansar. Y en ese lapso de tiempo, si es una fractura, recordemos que el músculo no se está moviendo, está de manera rígida, entonces va a necesitar de fisioterapia para que la persona pueda volver a mover su bracito, su piernita de la mejor manera. Recordemos que cuando hay una fractura, su pie va a poder caminar, pero su pie no queda igual, no tiene la misma estabilidad. Más si esto dependerá si es una persona adulta mayor. Entonces todo esto dependerá. Así que ya vimos un poco sobre acerca de lo que son las lecciones en la parte torácica y abdominal. Es muy importante, como siempre nos ha venido diciendo usted, que nosotros tenemos que prevenir cualquier accidente. Recordemos que esos deportes que son que hay bastante impacto,
tenemos que tener mucho cuidado, por ejemplo, en el fútbol americano, que hay bastante impacto, más sin embargo, tienen su equipo de protección, como su casco, como su parte torácica, que ellos tienen como algo para que no sientan el gran impacto, siempre puede causar algún accidente, entonces es mejor prevenir y siempre tener mucho cuidado con este tipo de lesiones, ya que recordemos que estamos jugando tanto con nuestra caja torácica como como nuestra cavidad abdominal, ¿verdad? Recordemos que cada parte de nuestro cuerpo es muy importante, tenemos que cuidarla y saber qué medidas utilizar. Saber que si usted va a golpearse o sucede alguna caída, incluso que una caída puede incluso llegar a grandes rasgos, dependiendo del nivel de la caída, tenemos que tener mucho cuidado con cada uno de esos. Bueno, esta fue mi presentación. Espero que le haya gustado y esto sería todo por hoy.